Hola, mucho gusto. Mi nombre es Alain Francisco Rada Martínez. Soy alumno de la Maestría de Ciencia de Datos y Analíticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy voy a exponer la actividad 2, donde vamos a hacer un análisis estadístico explicativo e inferencial aplicado a una base de datos llamada Dynamic Prism. Se va a hacer desde un enfoque descriptivo. Caracterizaremos la distribución y variabilidad de variables operativas clave. Este abordaje combinado permite determinar si los patrones observados responden a variabilidad aleatoria o a efectos estadísticamente significativos. Eh, Vamos a partir en primera instancia de un objetivo. El objetivo general consiste en evaluar de manera descriptiva e inferenciar las variables del dataset. En cuanto a los objetivos específicos, el primero aborda un análisis unidimensional, donde caracterizaremos cada variable mediante estadística descriptiva. En el segundo corresponde al análisis bidimensional, enfocado en comparar medias, proporciones, varianzas y aplicar tablas de contingencia. Y por último, se integra el componente inferencial aplicando pruebas de hipótesis como las pruebas T y cuadrado, F de Fisher. Entonces, a partir de esos objetivos, comenzamos a desarrollar la primera parte de la actividad. En esta diapositiva vamos a verificar empíricamente el teorema central del límite, donde de la variable try times se generaron 1000 muestras de tamaño 30 y se calculó la media de cada una. La distribución resultante muestra una forma claramente simétrica y acampanada, y la curva de densidad empírica se superpone casi por completo en la normal teórica. Al comparar los valores numéricos, la media simulada coincide prácticamente con la media poblacional y la desviación empírica es equivalente al error estándar teórico. Los resultados confirman que las medias muestrales se aproximan a una distribución normal, validando así el teorema central del límite y justificando el uso de métodos inferenciales en el análisis a posteriori. Luego, en esta diapositiva, presento los intervalos de confianza del 95% para tres parámetros claves del dataset. Primero, la media de trip distance indica que la distancia promedio real del servicio se mantiene dentro de ese rango. Segundo, la proporción de viajes con calificaciones excelentes, con un intervalo de confianza del 0.657 al 0.715. Este intervalo confirma que los usuarios reportan experiencias altamente satisfactorias. Y el tercero, el intervalo de confianza para la varianza y desviación estándar muestra una variabilidad estable en torno a 50 unidades, clave para gestionar la dispersión de tiempos logísticos. En conjunto, estos intervalos permiten estimar parámetros poblacionales con precisión y respaldan decisiones estratégicas basadas en evidencia. En esta diapositiva vamos a hablar sobre las pruebas de hipótesis y para comparación de grupos. Se presentan para comprobar primero, se ejecutó una prueba T-de-Student para evaluar si la media Tristan difiere entre clientes gol y regular. El estadístico fue la prueba T nos dio 0.26 con un P del 0.7931, por lo que no se rechaza la hipótesis nula. Indican que la distancia del viaje es prácticamente igual entre ambos grupos. Luego realizó una prueba de diferencia de proporciones para comparar la proporción de calificaciones y el valor P dio 0.4873 y el intervalo incluye el valor 0, lo que confirma que tampoco hay diferencias significativas. En conjunto, los resultados muestran que ni la lealtad del cliente ni el tipo de vehículo influyen estadísticamente en la distancia ni en la satisfacción reportada. En esta diapositiva vamos a estudiar la prueba de varianza del F de Fisher, aplicada para evaluar si la variabilidad de la distancia de los viajes
difiere entre los clientes Gold y regular. La hipótesis nula plantea que ambas varianzas son iguales. El resultado obtenido fue el F-Fisher 1.0337 con un valor P del 0.7686 con un intervalo del 95%, lo que indica que no existen diferencias significativas en la dispersión de los recorridos entre ambos grupos. La aplicación de esta prueba es adecuada porque la variable es continua, los grupos son independientes y el tamaño muestral es suficientemente grande para garantizar robustez. En síntesis, la prueba confirma un comportamiento homogéneo en la variabilidad de los trayectos, lo cual sugiere que el nivel de lealtad del cliente no afecta la consistencia en la extensión de los viajes. Aquí en esta diapositiva vamos a trabajar con la prueba chi cuadrado aplicado a la variable Customer Loyalty Status y BI-Type. Primero formulamos la hipótesis. La hipótesis no la asumimos que no existe relación entre el nivel de lealtad y el tipo de vehículo solicitado. Al construir la tabla de contingencia observamos que las distribuciones similares entre categorías. Posteriormente, la prueba chi cuadrado arrojó un estadístico de x al cuadrado igual a 1.49 con un p de 0.4744. Esto nos conduce a no rechazar la hipótesis nula, concluyendo que no existe evidencia estadística de dependencia entre las variables. En términos prácticos, el tipo de vehículo escogido por los usuarios no varía de forma significativa según su nivel de lealtad. En esta vamos a analizar, hacer un análisis unidimensional e inferencial sobre estas dos variables, try distance y try rating. Acá se siguen patrones estables, lo que permite aplicar un teorema central de límite e intervalo de confianza a través de la prueba T y F Fisher y cuadrado. No evidenciaron diferencias significativas entre los grupos de lealtad, ni tampoco pudieron de pronto mencionar que a través de esta diapositiva el análisis de poder estadístico de la prueba T aplicado a los grupos Gold irregular, el tamaño del efecto estimado fue extremadamente bajo. Y aunque los tamaños muestrales son grandes, 313 y 320, el poder estadístico obtenido fue de apenas 0.0579. Esto significa que la prueba tiene muy poca capacidad para detectar diferencias reales si existieran. Como consecuencia, el riesgo de cometer un error tipo 2 es alto, cercano al 0.94, lo que implica una gran probabilidad de no identificar diferencias verdaderas entre los grupos. En términos organizacionales, este bajo poder limita la precisión para segmentar clientes, dificulta la identificación de patrones de uso y puede afectar decisiones de personalización del servicio. Y con eso nos quedamos en unas conclusiones y unas recomendaciones. Entre ellas, podemos decir que a nivel de recomendaciones debemos incorporar variables operativas y contextuales adicionales, aplicar técnicas de balanceo de clase y considerar modelos avanzados para mejorar la capacidad explicativa. Asimismo, es necesario aumentar el tamaño muestral o usar diseños estratificados para fortalecer la sensibilidad estadística en comparaciones en otros grupos. También como conclusión podemos decir que un análisis unidimensional e inferencial muestran que estas dos variables siguen patrones estables, o sea, la T-Distance y la T-Rating muestran comportamientos o patrones estables, lo que permite aplicar correctamente el teorema central del límite e intervalos de confianza. Con esto, concluye la presentación del análisis estadístico. Nos permiten identificar patrones sólidos, estos resultados, evaluar hipótesis con rigor metodológico y reconocer oportunidades de mejora en la modelación y toma de decisiones. Atento a cualquier observación y muchas gracias por el apoyo.